Muy bien. Génesis, mis hermanos, es un libro precioso. Es un libro que uno estudia desde que está en la escuela dominical y llega uno a viejito y lo seguirá estudiando. Miren, es tan importante el Génesis, hermanos, que cuando estudiamos Apocalipsis, recordarán que vimos un contraste, no sé si algunos se acuerdan, vimos un contraste entre lo que era Génesis y Apocalipsis. ¿Y qué aprendimos a partir de eso? ¿Qué nos llevó a la reflexión hoy? Que para entender Apocalipsis, que es uno de los libros que hoy en día más debemos conocer porque estamos en los últimos tiempos, para entender Apocalipsis debemos entender Génesis. Si no conocemos Génesis, Apocalipsis no sería comprensible. Un ejemplo práctico. En los últimos capítulos de Apocalipsis habla del árbol de la vida y que da frutos y que sus hojas son para sanidad de las naciones. Uno no puede entender ese texto apocalíptico si no comprende Génesis capítulo 1, 2 y 3, donde habla de que Dios constituyó un árbol, el árbol de la vida. Y así, hermanos, pasando por temas como la redención, la salvación, la justificación, no se pueden entender si no entendemos la ley. Génesis, estamos Génesis. Recordemos que Génesis hace parte del Tanakh en lo que es la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se le conocerá como la ley de Moisés. Así que recordemos, Jesús habló de la ley de Moisés. Entonces, miren, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús no las comprenderíamos si no entendemos el Antiguo Testamento. Y la base de todo el Antiguo Testamento son los primeros 5 libros. Hay un apunte ahí para, para tener en cuenta. Si ustedes quieren entender todo el Antiguo Testamento, deben conocer muy bien los primeros 5 libros. Esas son la base. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La base de todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento pasa algo similar. Para poder entender el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, debemos conocer muy bien los 4 evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Hermanos, ¿qué pasa si decidimos construir una casa? Ustedes dicen, piensen en la casa de sus sueños. ¿Cómo es la casa de sus sueños? Algunos querrán una casa campestre, me imagino. Una casa lejos del ruido, ¿cierto? Del bullicio y de la contaminación. Otros de pronto sí les gusta la adrenalina y el movimiento y la ciudad, y de pronto les gustaría un gran apartamento en todo el centro de la ciudad, en San Victorino, de pronto, ¿cierto? Alguno quisiera ya. Bueno, yo les pregunto, si ustedes tienen la oportunidad de construir la casa de sus sueños, imagínense qué pasaría si la construyen sin hacer los cimientos, sin los fundamentos. ¿Ah? ¿Qué sucedería si ustedes construyen una casa sin fundamentos, sin los cimientos? Esa casa no va a durar mucho, ¿cierto? Eso mismo pasa cuando el cristiano quiere hacer un estudio, conocimiento bíblico, y no va a los fundamentos. Aquí estamos caminando por los fundamentos. Y ya vimos el acto comparativo de Abel y Caín, que fue espectacular, a mí me fascinó. Pasamos por el arca de Noé y vimos que el arca era un tipo de Cristo, ¿no? Y recordamos, ¿no? A 3 pisos tenía el arca y nos representa la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en Jesucristo, ¿sí? Recordemos que cuando Jesús se bautiza, dice que cuando Él entra a las aguas, el Espíritu Santo se manifiesta como paloma y en el cielo hay una voz que dice del Padre, la voz del Padre, porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obrando de manera independiente en el bautismo de Jesús. En el arca de Noé tenemos 3 pisos, simbolismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También recordamos, voy recordando un poquito para pasar
a donde vamos. Pero también hablamos de que el arca fue hecho con madera y que la madera representa la humanidad de Jesús. Y así como Jesús muere en una cruz y esa cruz y ese acto de sacrificio puede salvar a todo el mundo de la condenación, a todo aquel que cree lo va a salvar. Asimismo, el arca de Noé o el arca de que Dios hizo para la humanidad, en esa arca, si hubieran creído en la palabra de Dios a través de Noé, que Dios dijo, destruiré la tierra, y las personas hubieran ingresado al arca, los que hubieran ingresado se hubieran salvado. Una relación entre Cristo y el arca. El que se acerca a Jesús puede ser salvo. Así como el arca, el que hubiera ingresado hubiera sido salvo. Hoy en día muchos pueden decir, yo creo en Jesús, pero si realmente no ponen toda su confianza en Dios, si la vida de ustedes y la mía, hermanos, es que un día estamos con Dios y otro ratico fuera de Dios, es como decir que estaríamos un ratico en el arca y otro ratico fuera del arca. Eso es peligroso, porque cuando venga el diluvio, si no estás en el arca, vas a perecer con toda la humanidad. Pasamos del arca de Noé y alcanzamos a mencionar y cerramos hace 8 días mencionando levemente sobre la Torre de Babel. Entonces yo quiero retomar un poquito allí, porque como fueron 2, 3 minutos que no alcanzamos, no pudimos eh, profundizarlo mucho. ¿Listos? Pero entonces vamos a ir a Génesis capítulo 11. Vamos todos allí, Génesis capítulo 11, verso 4. Y voy a pedir el favor hoy. Ya saben que si no pueden, no hay problema. Me gustaría pedir el favor a la hermana Caterine, si puedes, que me colaboraras leyendo Génesis capítulo 11, versículo 4. Mm. Dice así. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Muchas gracias. Entonces, hace 8 días lo recordé para ayudarles a ustedes, pero voy a volver a hacer la misma pregunta que hice hace 8 días. Y esto me lo tienen que ya saber de memoria los que estudiaron conmigo el libro de Daniel, los que estudiaron el libro de Apocalipsis y los que están estudiando ahora Génesis, porque en los tres hice la misma pregunta. Lo bueno es que preguntar y preguntar lo mismo puede reforzar. Pregunto, ah, voy a leer el verso 2 antes de dar una respuesta de lo que mi hermana Caterina acaba de leer. O mejor, hermana Caterina, ¿me puedes ayudar leyendo el versículo 2, por favor? Amén. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, llegaron a una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Muy bien. Entonces, pregunta de geografía, eso se llama geografía bíblica. La región de Sinar, ¿dónde queda? ¿O qué otros nombres tiene ese lugar? A ver, ¿quién se anima a participar? Voy aquí a ver galería. Pueden prender micrófono o para saber, o pueden levantar la manito. ¿Qué otros nombres tiene esa región? A ver. Babilonia. Muy bien, Babilonia. Babilonia. Muy bien. Otro nombre, a ver, otro nombre para esa región. Ur de los Caldeos. Muy bien. Ur de los Caldeos. Y eso lo vamos a ver hoy. Otro nombre para esa región del Sinar. A ver, ¿cómo se llama hoy en día? ¿Dónde está ubicado? A ver.
Está en Medio Oriente, le doy una pista. Está en Medio Oriente, ¿no? A ver, un consejo, usen un cuaderno para todos estos estudios y así pueden devolverse a sus apuntes, así como en la cámara ahí están viendo el cuaderno de Merlin. ¿Qué otro nombre? Irak. Es Irak, muy bien, Irak. ¿Y por qué es importante? Porque en Daniel se habla de Babilonia. Entonces, miren, en Génesis comienza hablando de Babilonia y en Apocalipsis termina hablando de Babilonia, ¿lo recuerdan? Así que esto, el Valle de Sinar, o Ur de los Caldeos, o Babilonia, o Irak, es un tema importantísimo de conocer para entender la escatología bíblica y la teología bíblica. ¿Listos? Entonces, ahora nos vamos al verso 4 que muy amablemente leyó mi hermana Caterine. Dice que las personas dijeron, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hace 8 días voy a preguntarles a ustedes. Hace 8 días, ¿qué alcancé a mencionar de esta torre de Babel? ¿Qué nos enseñaba? A ver, sé que lo pasé rápido, pero si alguien se acuerda, ¿de qué nos habla este lugar? Hermana Paola, a ver, aquí están tímidos hoy, yo los lanzo al ruedo. Si no saben, no hay problema, me dicen pasó, no sé, y listo, no hay problema. Lo primero que se me vino a la mente, pastor, buenas noches, los idiomas y que el hombre quería ser igual a Dios. Excelente. Lo primero que se te vino a la cabeza era la respuesta correcta. ¿Sí? El hombre quería llegar a ser como Dios. Y les pregunto, cualquier cosa, persona, personaje, objeto que quiera ocupar la posición de Dios, ¿eso cómo le llamamos nosotros? Hermana Magnolia, vi tu micrófono. Ah, ya lo cerró. Voy a preguntarle a la hermana Yuri, la hermana Yuri, perdón, sí, la hermana Yuri en el Transmilenio puede responder. A ver. Cualquier objeto que se ponga a la estatura de Dios, ¿eso es qué? Adriana. Dime. ¿Ídolo? Un ídolo. Muy ¿Ídolo? bien. Muy bien, hermana Adriana. Excelente respuesta. Un ídolo. Idolatría. Y como lo dije de 8 días, lo reitero hoy. Toma tu punto, hermana Adriana. Muy bien. La idolatría no es solamente adorar una imagen que no sea Dios o que figure a Dios, que recordamos que en la comunidad judía no hay imágenes, sino que también podemos idolatrar muchas cosas que nos ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, cuando hay ídolos, pues Dios sencillamente lo que hace es romper esos ídolos. Lo que hace es dañar el propósito de las personas de querer hacer esa unidad de esos ídolos. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nuestro trabajo se vuelve un ídolo, cuando nuestro estudio se vuelve un ídolo, cuando nuestra familia se vuelve un ídolo. ¿Por cómo, pastor, eso puede ser un ídolo? Sí, cuando cualquiera de esas cosas son más importantes en tu vida que Dios y que las cosas de Dios. Entonces, Dios es celoso. Aquí voy a enseñar una característica del temperamento de Dios. Dios es celoso, así lo dice la Escritura. Y la Biblia enseña que Dios no comparte su gloria con nadie más. O es Dios, o escojan el resto. En el caso del arca, o es el arca o fuera del arca. Entonces, eso es el punto reflexivo de Babel. Babel, entonces va a ser Babel. Pregunta práctica, lógica y obvia. Ya está la respuesta. Babel, esa ciudad, la Torre de Babel, ¿qué otro nombre tiene?
Ahí lo voy a poner a pensar. ¿En dónde construyeron la Torre de Babel? ¿En la región de dónde? En el Valle de Sinar. Hermana Magnolia, ahí salgo. Listo, el Valle del Sinar. Si Sinar es Babilonia y Babel, la Torre de Babel, está en el Sinar, entonces Babel, ¿qué es? A ver, bueno, todos concentrados. Muy bien, hermana, excelente. Si Babel está en el Sinar es Babilonia, entonces Babel es Babilonia. Y si ustedes analizan, recordemos, vamos a hacer un recuerdo comparativo. En Apocalipsis habla de la condenación de la gran ramera, la Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan que les enseñé? Bueno, les voy a recordar lo que les enseñé. Allí no está hablando ni de una religión determinada, no está hablando ni de una ciudad, ni el Apocalipsis. Está hablando de la idea de la idolatría. Eso es lo que Dios va a condenar en Apocalipsis capítulo 19, donde habla de la condenación de la gran ramera, la Babilonia que ha bebido la sangre de los creyentes. Eso está hablando de la idolatría. ¿Y cómo lo entendemos? Estudiando Babel, estudiando Sinar, Babilonia y haciendo todo el recorrido bíblico. Estamos hablando de que Dios en los finales de los tiempos va a condenar la idolatría. Muy bien, ahora sí, nos vamos a capítulo 12 de Génesis. Entonces todos con sus Biblias ahí listos para nuestro recorrido hoy. Bueno, yo les dije hace 8 días, acá los voy a poner aquí los voy a bombardear a todos, porque esta pregunta está fácil y la había dejado de tarea. Homework. Lean lo que puedan, averigüen lo que puedan sobre Abraham. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a estudiar lo que es la vida de Abraham, de una manera muy sencilla, pero práctica. Entonces, voy a comenzar con una lluvia de ideas. La idea es que todos me den una idea, algo muy corto, muy puntual sobre Abraham. Un suceso, un nombre, quién fue su esposa, por ejemplo, ese puede ser un dato, o quién fue su hijo, ese puede ser otro dato, qué hizo Abraham, cómo era su nombre anterior, dónde vivía, cualquier dato, de dónde salió, para dónde iba, bueno, no sé. Hay muchos datos sobre Abraham. La idea es que me den cada uno. Y voy a comenzar así como está aquí la imagen. Entonces comienzo con mi hermana Magnolia. Su esposa se llamaba Sarai. Muy bien. Tu esposa se llamaba Sarai. Gracias. Ahora, para que estén atentos, siguen el orden. Voy a pedirle el favor a mi esposa que dé una idea. Luego, mi hermano Julio, si puede, una idea. Mi hermano Juan Pablo, una idea. Y mi hermana Paola, una idea. En ese orden. Si alguno no puede, no prenden el micrófono y ya. Yo sigo con la siguiente persona. En ese orden, para que vayan procesando. Entonces, amor. Bueno, en 2 oportunidades, Abraham dice que su esposa es su hermana y 2 hombres casi que la raptan durante un tiempo, se enamoran de ella. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí vamos a ir tocando temas diversos de Abraham y al final vamos a hacer una conclusión. ¿Listo? Entonces, por una parte, mi hermana Magnolia habla de que su esposa se llamaba Sarai. Entonces, si una vez hago una anotación. Abraham antes se llamaba Abram y después su nombre fue Abraham. Sarai inicialmente se llamaba Sarai y después Dios le cambia el nombre a Sara. No les voy a dar el significado porque ustedes lo pueden descubrir, pero el elemento esencial que yo quiero mencionar ahí es que Dios está interesado, y eso lo aprendemos con Abraham, con ese suceso del cambio de nombre, Dios está interesado en cambiar nuestra identidad mundana, pecadora, por una identidad de hijos de Dios. Ese cambio de identidad, familia, Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Que entendamos que no nos dejemos amoldar
y ser como el mundo es, sino tener una vida totalmente diferente a lo que este mundo ofrece. Con eso lo aprendemos con Abraham. No más con ese suceso cuando Dios le dice, ya no serás Abraham, sino Abraham. Y tu esposa ya no será Sarai, sino su nombre será Sara. Vamos a hacer un paseo de textos para, para que, pues digamos, como yo estudio bíblico, pues que no me vayan a criticar que no use la Biblia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, regálenme un momento. Bueno, vamos a ir avanzando si no pierdo tiempito. Voy a buscar, si algunos me ayuda a ubicar el versículo en donde Dios le cambia el nombre, le agradezco. Mientras tanto, seguimos entonces con, después, entonces dije mi hermano Julio. ¿Algún dato sobre Abraham? Bueno, yo les digo lo siguiente, Abraham, padre de elevación, su nombre fue alterado por Dios que lo llamó Abraham. La familia de Abraham moraba en Ur de los Caldeos. Dios hizo que Abraham abandonara su nación y su familia y se dirigiera a una tierra que Dios le indicaría. Por su respuesta de fe, vino a ser el padre de los creyentes y amigo de Dios. A los 75 años de edad se dirigió a Canaán. En Ur se había casado con Sarai. Cuando muere su hermano Harán, Abraham parte de Ur con su esposa para Harán. Agar fue su concubina. Agar tuvo un hijo a su hijo Ismael a los 86 años de edad de Abraham. Dios cambió el nombre de Sarai por Sara. Tuvieron un hijo Isaac, con Sara tuvieron un hijo que llamó Isaac. Agar e Ismael y su hijo fueron expulsados. Excelente, don Julio. Me encanta que hagan la tarea. Como pastor, como líder, me llena eso. Y nos dio hartas ideas. Entonces, vamos a ir procesándolas uno a uno. Ya encontramos el versículo, Génesis 17:5. Habla de que, voy a darles unos segunditos para que lo ubiquen. Todos ubiquen. Génesis 17:5. ¿Listos? Dice ahí la Biblia, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Entonces, como lo acabo de decir don Julio, ¿qué es lo que hizo Dios? Abraham, el nombre original significaba Dios, padre enaltecido o padre exaltado, ¿sí? O sea, era un hombre de alto honor. Pero interesantemente, Abraham no era padre. Interesantemente, Abraham no tenía hijos. ¿Por qué se le llama padre enaltecido? Porque está hablando de que igual, aunque él no tenía familia, él tenía una población, él tenía siervos, él era un líder de clan. Eso es lo que se le llama el pater, ¿sí? Por ejemplo, la patria, todo eso viene de ahí, padre. Padre no necesariamente es que tenga un hijo. Padre significa que, por ejemplo, es el origen de un clan, ¿sí? O el origen de una ciudad, de un pueblo, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser, el elemento esencial es con hijos. Pero miren lo interesante de Abraham. Tenía un nombre que se llamaba padre enaltecido, pero no tenía hijos. Su identidad no era conforme a su realidad. Era una identidad de acuerdo a lo que tenía, mas no es lo que era. Y viene Dios y le cambia el nombre por Abraham, un cambio de identidad. Y Dios entonces, Abraham significa padre de multitudes o padre de una multitud. Entonces, miren lo interesante. Hay veces que la persona se puede ver mal y la gente puede juzgarlo de esa manera. Pero lo bello de Dios es que Dios siempre nos ve de una manera como nadie más nos podría ver. Y Dios pudo ver en Abraham el pater de Israel. De él van a venir los orígenes de todo el pueblo de Israel. Listo. Ahora, otro de los apuntes que menciona don Julio, a ver si me logro acordar, que fueron hartos,
Listo, vámonos con la salida. Ur de los Caldeos. Entonces, hermanos, ¿de dónde salió Abraham? Ya con lo que estudiamos de la Torre de Babel y de... Recordemos que Abraham vivía con su padre Taré. Eso está en Génesis 11, lo pueden ubicar allí, si quieren vamos allí, Génesis 11. Vamos todos Génesis 11 allí y vamos a leer el versículo 27. Voy a pedirle el favor a mi hermano Juan Pablo que por favor ubique Génesis capítulo 11, verso 27 y lo lea. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Muy bien. Entonces aquí ya sabemos que el nombre de Abraham fue ¿quién? A ver, todos ahí acuérdense, ¿no? El nombre, el papá de Abraham, porque todo, qué chévere, ay no, todos los cristianos saben quién fue Abraham, pero yo les pregunto quién fue el papá de Abraham y no sepan, después de hoy, tienen que saberse en ese nombre de memoria. Yo veré que cuando los escuchen los demás digan, uy, estos hombres y estas mujeres saben de Biblia, están estudiando la Biblia, ¿cierto? Entonces, el nombre del papá de Abraham era Taré. Y algo interesante es que Taré sí salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Se estima o se supone que probablemente él ya había escuchado, o en sus comunidades hebreas, ya habían escuchado acerca de la promesa de Dios de una tierra especial. Pero nosotros podemos ser o como Taré o como Abraham. Y aquí aprendemos varias cosas. Taré fue alguien que probablemente supo de la promesa de Dios, pero no obedeció para recibir la promesa de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 27 que acabamos de leer, en el 28 dice, murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y en el verso 29 dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, salto al 31, y tomó Taré a Abraham, a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Esto es muy interesante. ¿Por qué Taré sale de Babilonia? Vamos a cambiar el nombre de los caldeos por Babilonia. Sale de Babilonia para irse a Canaán. La promesa que Dios quería bendecir y hacer una nación. Pero para eso tenía que renunciar a su pasado idólatra. Qué difícil, qué difícil cuando nosotros tenemos una vida idólatra y cambiar eso radicalmente es muy complejo. Y Taré le pasó esto. Él tenía que tomar una decisión radical en su vida y no fue radical. Él trató de obedecer a Dios a medias. Si tú intentas obedecer a Dios a medias, te va a pasar lo de Taré. ¿Qué le pasó? Vemos en el verso 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Qué pasó con Taré? Sí salió de Ur de los Caldeos, pero se acomodó en una región en el camino y allí se sintió cómodo y en su comodidad dejó de seguir caminando en obediencia hacia la tierra prometida y murió en una región que se llama Harán, que fue un lugar en el que él, Taré, lo establece y como lo establece él con su familia y todo eso, decide ponerle a esa zona el nombre de su hijo que había fallecido, Harán. Por eso se llama esa zona, la va a llamar Harán. Pero Taré se acomodó y en su confort no siguió obedeciendo a Dios y se perdió la oportunidad de ser el padre de multitudes, lo cual Abraham sí iba a ser. Muy bien, ahí, listo. Don Julio dio varios datos, pero entonces vamos a seguir avanzando para escuchar los datos, porque hay mucha tela para cortar. Hermano Juan Pablo, creo que seguías tú. ¿Alguna idea de Abraham? Pues tuvo que dejar su tierra
tuvo que dejar a su parentela para ir en busca de una tierra, que era la tierra que Dios le había prometido. Dentro de eso, pues se llevó a su sobrino Lot, que también ocasionó ciertas dificultades en su caminar. Ok, muchas gracias, Juanpa. Esta parte está buenísima, porque ahora vemos a Abraham. Abraham decide obedecer a Dios y sale de la tierra de sus padres. Esa es la idea, porque Dios le dice, deje su tierra y su parentela. Entonces, ahorita que se corte el Zoom, ya saben, volvemos a conectarnos. Somos 15, volvemos 15, yo veré, ¿cierto? Entonces, Abraham, el hecho de salir de su tierra, ¿cuál es el simbolismo? ¿Cuál es la razón por qué Dios quiere que se vaya de su tierra? Piénsenlo por un momento y ya volvemos. Vamos a poner a grabar. Muy bien. Entonces, los dejé pensando, ¿no? ¿Cuál era el propósito de que Abraham saliera de su tierra? Podríamos pensar muchas cosas. Podríamos suponer, eh, podríamos suponer que, a ver, podríamos suponer que en su tierra no podía ser bendecido. Esa es una idea. Dios no lo va a poder bendecir en su propia casa. Sería eso una posibilidad. Quizás la región de Babilonia, o de los caldeos, era una zona muy pecadora y allí no lo podía bendecir Dios. Entonces por eso tenía que sacarlo. Pero vamos a aprender algo, y es que ninguna de esas razones son ciertas. Pongan atención a esto, que son cosas que están viniendo en este momento a mi mente. Si Babilonia o Ur de los Caldeos efectivamente era un lugar idólatra, pagano, contaminado, ¿sí? Pero si ese lugar, por cuanto es contaminado, Dios no lo pudiera bendecir, entonces, ¿por qué a Daniel, que vive en la misma ciudad, Babilonia, Dios sí lo bendice y lo hace 10 veces más fructífero que a los demás? Ah, entonces no es cuestión del lugar. ¿Cuál será la cuestión? Entonces, recordemos, ¿cuál es el significado de Babilonia? Idolatría. Entonces vamos a entender por qué Abraham sale o Dios le ordena que salga de su tierra. Abraham tiene apegos idólatras. Aquí no estamos hablando de geografía que se tiene que desplazar para que tenga bendición. Aquí el énfasis o el sentido del texto es que Abraham no podría nunca ser bendecido en medio de la idolatría. Y su corazón debía apartarse de la idolatría. Esa es la esencia de la enseñanza. El corazón de Abraham debía separarse de la idolatría que había adquirido de sus padres, de sus abuelos, de su familia, de su parentela. Y por eso Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que él se vaya de su tierra y su parentela? No es un sentido físico literal de que Dios lo necesita bendecir en otro lugar. La esencia está en el significado del lugar. Y es que Dios necesita que Abraham se separe o se santifique, sea santo. Esa es la esencia, porque Dios va a ser un pueblo santo. Dios de Abraham va a constituir una nación santa. Una nación, ¿qué significa santo? Separada. Una nación separada para Dios. Un pueblo para Dios. Entonces, la enseñanza bíblica de la salida de Abraham, y eso me parece espectacular, me está volando la cabeza en este momento, es en que entendamos que es el corazón del hombre necesita separarse de la idolatría para poder realmente recibir la bendición de Dios.
Y tenemos que entender aquí una cosa importante. Bendición. En el Antiguo Testamento, la bendición era terrenal. Por eso es que a Abraham, Dios le promete que será bendecido en ganado, en animales, en familia, en riquezas, todo eso. Pero en el Nuevo Testamento las bendiciones, lo dice Efesios 1, son espirituales. Y cuando vamos a Hebreos 11, que allá habla de Abraham, Hebreos 11:7, ahorita lo vamos a tocar, va a hablar de que Abraham caminó por fe, no hacia la tierra cananea, porque incluso les voy a contar otra anécdota. Si hablamos de que Babilonia era contaminada, pues vamos a aprender otra cosa. Canaán también era contaminada. Wow, mira, analicemos esto. ¿Para qué Dios saca a Abraham de Babilonia? Diríamos, bueno, porque es una tierra pecaminosa, listo. Pero Dios le dice, váyase para Canaán. Y en los tiempos de Abraham, Canaán no era la tierra prometida que fluía leche y miel. Canaán era la región donde habitaban los cananeos. Y los cananeos es todos los enemigos del pueblo de Israel que vemos en el Antiguo Testamento, donde estaban los filisteos, los moabitas, los amonitas, los jerjeseos, ¿sí? Todos esos eran pueblos paganos e idólatras también. Miren lo interesante, wow, miren lo interesante, no sé si me están copiando la idea, ¿sí? La cuestión no es de movilización territorial como tal. La enseñanza del viaje de Abraham es entender el viaje espiritual del creyente, de el separarse del mundo, del separarse de sus tradiciones, aún familiares y cualquier cosa que lo aleje de Dios, y separarse para Dios. De eso se trata. Porque Abraham, fuera en Ur de los Caldeos, o fuera en Canaán, vamos a ver que él relativamente fue igual. Tuvo riquezas en Ur de los Caldeos, él salió rico de Ur de los Caldeos. Y en la tierra prometida también estuvo rico. La tierra prometida como tal, Abraham nunca la tuvo posesionada. Él la caminó, pero nunca la adquirió. Lo único que él adquirió en esa región, que eso lo vemos más adelante, pero después se me olvida, es un pedazo de terreno donde morir él y donde poder enterrar a Sara. Y algo que me pareció espectacular viendo una serie, que esta parte me llamó muchísimo, fue que incluso el pedazo de tierra, de la tierra prometida de Canaán, que Abraham adquirió para enterrar a su esposa Sarai cuando muere, y para que él lo enterraran ahí, y que después enterrarían a Isaac, y bueno, eso, todos enterraremos ahí, en esa región, la tierra prometida, no se lo regalaron. Y esto también me partió la cabeza cuando lo estaba viendo en la serie. Él lo compró. Ustedes van a leer, como ustedes leyeron muy juiciosos, Abraham, van a saber, y si no frescos, léanlo, y van a ver que Abraham pagó, él compró, del esfuerzo de su trabajo, él pagó el terreno para donde iba a enterrar a Sarai y a Abraham. Entonces miren lo interesante, la bendición de Dios ni siquiera fue un regalo. No fue que Dios le regalara siquiera. La bendición prometida para Abraham era fe. Si crees en mí, si caminas por fe, tú serás la bendición. Y grábense en eso. Si lo pueden anotar grande en su cuaderno, anótenlo. Las cosas no son la bendición. Tú eres la bendición cuando tienes a Dios, porque Dios está en ti. Tú eres la bendición si Dios está en ti. Así que no importa en dónde estés, recuerda, tú eres la bendición. Y no importa que seas como Abraham. Abraham no tenía un terreno firmado en su propiedad, bajo su firma. Pero Abraham era bendecido, ¿por qué? Porque Dios le dijo, te bendeciré. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Cosas geniales. Qué lindo, esto me está gustando. Vamos, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Gracias, Juanpa, por ese aporte. A ver, después de Juanpa, ¿quién seguía para compartir una idea sobre Abraham? No me acuerdo, entonces voy a nombrar. Voy a pedirle el favor a
Mi hermana Adriana no participó en esa parte. Mi hermana Adriana, luego el pastor Hugo y luego la hermana Lucero. Cada uno, por favor, compártame algo sobre Abraham que conozcan. Cualquier cosa. Entonces comenzamos con mi hermana Adriana. A ver si puedes hablar. Si no, no hay problema. Buenas noches. Recuerdo haber leído que dice que de Abraham viene la generación de las 12 tribus. Ahora sigue Isaac, Jacob. De los 12 hijos de Jacob aparecen las 12 tribus de Israel. De esa parte me acuerdo mucho. Y ya lo otro se han compartido mis hermanos, aparte del cambio de Abraham, de nombre, Dios los cambió de nombre, el cambio de camino de Sarai. Entonces, hasta ahí como que recuerdo muchas cosas, pero ya me estoy retroalimentando con lo de hoy. Excelente, excelente, mi hermana. Muy bien, muy bien. Esto está buenísimo. De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Excelente aporte. No voy a profundizar en el tema porque eso de aquí para allá, ese es el recorrido que viene. Pero excelente aporte, hermana. Gracias. Seguimos con el pastor Hugo. Dios les bendiga, mis hermanos. De Abraham, pues hay mucho por decir, pero algo bien importante es que fue catalogado, fue distinguido como el padre de la fe, porque le creyó a Dios contra esperanza, contra situaciones bien difíciles que nosotros conocemos, como cuando tuvo que sacrificar o intentó sacrificar a su hijo, y en medio de su diálogo con su hijo y todo, le está demostrando que él, por encima de todo, confía en Dios y que el Señor proveerá aún el sacrificio para el holocausto, ya que el sacrificio era el mismo hijo, pero el Señor, él creía y estaba convencido de que Dios proveería algo diferente, un milagro diferente. Entonces él fue llamado el padre de la fe. Muchas gracias, pastor. El padre de la fe, ese apúntenlo todos ahí. Abraham, el padre de la fe. ¿Listos? O ahorita van a ver en la diapositiva otro término. Bueno, ahorita les comparto yo otro término, pero ese es buenísimo. El padre de la fe. Hermana Lucero. De Abraham, me acuerdo, leí que el desespero que tenía él cuando iban a destruir la tierra donde vivía su hermano Lot. Entonces, que él habló con los ángeles, intercedió por su familia y que los ángeles dijeron que si había al menos una persona y se iba a salvar allá en la tierra. Más o menos creo que es así. Excelente, mi hermana. Me encanta que, miren, ustedes mismos son los que ponen el límite del conocimiento. Me encanta que estén estudiando, que hayan leído. Esa historia es muy buena. Acordémonos, está Abraham, ahí voy a unir con algo que Juan Pablo alcanzó a mencionar, y es que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Dios le dijo, deje su familia. Obviamente su esposa no, sí, porque es su responsabilidad matrimonial. Pero Dios le dice, de ahí para atrás, deje todo. Y Abraham obedeció, pero le pudo más el corazón. Y entendamos un poquito el sentimiento de Abraham antes de juzgar. Abraham tiene un hermano. Su hermano es Harán. Y su hermano muere. La muerte de un hermano debe ser una situación muy compleja. Y a la muerte de su hermano, lo peor es que queda un niño solo. Queda un niño huérfano. Su nombre es Lot. Es un niño. Abraham es su tío. Y lo ve crecer. Y lo cuida como si fuera su hijo. A fin de cuentas, ya para este momento Abraham va a tener 75 años cuando Dios llama a Abraham. Así que todavía tenemos tiempo de que Dios nos llame, hermano. ¿Sí? Dios lo llamó a los 75. Y pensemos a un anciano ya de 75, vio crecer a un niño.
Debería haber un sentimiento muy fuerte hacia su sobrino. Irse y dejarlo, quizás Lot lo veía como un papá y Abraham lo veía como un hijo. Dejarlo desde la parte sentimental, y somos realistas y bajamos esa historia un poco a la parte humana como realmente somos, difícil. Hay decisiones difíciles. Dios le dijo, deja todo. Pero en el corazón de Abraham quiso traer a Lot. Y sabemos que Lot no fue una buena decisión que la hubiera traído, porque en varias oportunidades, no una, 3 veces casi, Lot le ocasiona problemas a Abraham en su recorrido. Y este que acaba de mencionar mi hermana Lucero es una de esas veces. Lot, en vez de quedarse con su tío Abraham, porque recordemos que en ese tiempo no eran estos tiempos, que uno se va a vivir al otro lado de la ciudad y no hay problema, y sigue en contacto con la familia, coge un bus y llegó, no, se conecta por Zoom y ya, ¿cierto? No, en ese tiempo la idea es que estamos hablando de un contexto antiguo, 2000 años más o menos, 900 años antes de Cristo. Es un tiempo en el que hay clanes, donde se viven por tribus, por etnias. Pensemos en nuestros indígenas, etnias, comunidades. Ellos no abandonan la familia porque sí, todos construyen juntos. Y entonces Lot se va de la protección, de la cobertura de Abraham. O sea, Dios le dice a Abraham, deje su tierra, pero en ningún momento Dios le dijo a Lot, deje a su tío. Pero Lot tomó la decisión de dejar a su tío y se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, en vez de haberse quedado con Abraham. ¿Quién sabe qué no le gustó? De pronto no le gustó ser nómada, estarse movilizando, la incomodidad, y prefirió estar en una ciudad ya sedentaria, tener su casa y eso, para vivir. Pero eso conocemos la historia, que Sodoma y Gomorra es una región pecadora y Dios decide terminarla. Y Abraham intercede. Y entonces Abraham le dice, por 50 justos condenarás al justo y al impío. Miren, aquí vuelve a salir el tema de la gracia. Con Noé salió la gracia. La gracia está en el Antiguo Testamento, hermanos. Aquí aparece la gracia. ¿Qué dice Dios? Por 50 justos perdono a los demás. Eso se llama gracia. Por 40, 30 y llega a 10. Por 10 justos perdono a los demás. Eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque los demás van a recibir un regalo inmerecido, el perdón. Pero sabemos que no había ni siquiera 10 justos y por eso viene la ejecución. Historia poderosísima. Gracias, hermana. Entonces, antes de, quisiera preguntarle a Wendy, que de pronto de los que están, que de pronto, Caterine, me falta Caterine y me falta Wendy. Les voy a preguntar porque he visto que les gusta participar. Entonces, Caterine y Wendy, algo que de pronto quieran, si quieren compartir, si no, no hay problema, no prendan el micrófono y ya, yo paso. ¿Algo más que quieran contar sobre Abraham? Que ustedes sepan, algo de Abraham. Caterine. Sí, me llamó mucho la atención una parte de Abraham, que Abraham es una persona muy humilde y sencilla. Me refiero a cuando Perdóname, ¿me puedes volver a repetir que sonó un poquito entrecortado? que me llamó la atención un poco Abraham, parte de los sentimientos de Abraham, era una persona humilde, sencilla, y era como humanista en el sentido de que cuando los que pasó con Abraham, Abraham le puso a coger a Lot para donde él quería ir. En este caso, No, no te Abraham, alcancé. como Perdóname que te Abraham era, interrumpa. Eso, ahí, súper, ahí sí te escucho mejor. y entonces pues Abraham decidió que Lot prefiriera escoger primero para donde decidía irse con su rebaño y su familia. Siendo Abraham, en este caso, el líder que estaba guiando la caravana, por así decirlo, él decidió que Lot prefiriera escoger. Y lo escogió, en este caso, porque era valioso, la mejor tierra donde pasaba el río, donde había comida para sus rebaños, y pues él escogió lo mejor.
Y Abraham pues se decidió hacia la otra parte de la tierra. Y fue allí cuando Dios lo bendijo, que se separó de Lot. Y Dios bendijo a Abraham, le vio su corazón humilde, un corazón dispuesto, como que no fue enaltecido, y fue ahí cuando Dios le bendijo, que le dijo que todo lo que diera al norte, al occidente, al oriente, todo sería de bendiciones para él. Ok, muy bien, Catherine. Excelente aporte, te lo entendí bien. Para pronto, todos los que no alcanzaron a entender, ella cuenta el momento en el que Abraham, cuando Lot viene y le dice, Abraham, quiero irme, hay conflicto entre los pastores. Entonces, Abraham, siendo el líder, no decide, sino que deja a Lot decidir, escoge lo que quieras y hacia el lado que tú vayas, yo iré hacia el otro. Esa es la historia en la que ella está mencionando. Y eso me parece buenísimo, hermanos, porque esto también se llama fe. Abraham confiaba en Dios, no en sus capacidades, sino en Dios. Y por eso es el padre de la fe. Porque no fue un solo suceso, fueron muchos sucesos en su vida en las que se evidenció una fe, una confianza firme en Dios. Hermana Wendy, adelante. Buenas noches. Hola. Bueno, a mí me parece interesante Abraham también que no solo que le promete a Abraham a sus 99 años ser padre de muchedumbres, no solo eso, sino que en esa descendencia que iban a ser de Abraham se establece el nuevo pacto, ¿no? El pacto pues que Abraham hace con Dios, en donde se circuncidan los niños después de nacer a los 8 días, de haber nacido. Excelente, excelente apunte. Dos cosas ahí sobresalen y es el acto de fe de la promesa de Dios. Y Algo también me parece interesante que se establece, bueno, como el padre de la fe, sino la forma en como él, preciso, la forma en como él asegura cuando se va al monte con su hijo, cuando él, bueno, va pues a entregarlo en sacrificio para Dios, ¿sí? Él va como con sus criados o empleados o algo así, y él asegura antes de subir a la montaña con su hijo que ya volvemos. O sea, él sabía que algo iba a suceder y que, porque él le prometió que ese hijo iba a darle mucha descendencia. Excelente, ese punto está buenísimo y también tenemos que mencionarlo. Entonces, ¿qué sucede? Dos cosas que dice Wendy me parecen muy importantes a enfatizarlas, y es una, la circuncisión. El tema de la circuncisión en los hebreos surge con Abraham. Surge con Abraham. Allí es donde surge el tema de la circuncisión. Ahora, la circuncisión no era un acto que solamente hicieran los hebreos o los israelitas. Bueno, en ese tiempo no eran aún israelitas, ¿cierto? Pero no eran las únicas comunidades. Antiguamente ya había muchos pueblos que hacían actos similares, y recordemos que la circuncisión era un acto de iniciación en que Dios separaba a ese niño y ese niño se convertía en pueblo de Dios. Esa era la idea de la circuncisión. En el Antiguo Testamento, para el judío, ser judío iniciaba su iniciación de judío era ahí, con la circuncisión a los 8 días de nacimiento. En el Nuevo Testamento, la circuncisión se va a reemplazar por el bautismo. Entonces, anótense en ese punto ahí porque estamos en temporada de bautismos. Entonces, ¿de dónde viene el bautismo? De la circuncisión. Lo que la circuncisión es para el judío, el bautismo es para el creyente.
Pregúntenle a un judío a ver si la circuncisión, bueno, sobre todo un judío ortodoxo, ¿sí? o tradicionalista, conservador, pregúntenle a él si la circuncisión es importante. Le van a decir, es vital. Y les voy a decir algo, es tan importante que en los tiempos de Moisés, cuando estudiemos Éxodo más adelante, vamos a ver que a Moisés se le olvidó circuncidar a su hijo. Y por eso casi lo mata Dios. Y la historia dice que a Séfora le tocó en un momento salir, coger un cuchillo afilado y ¡pum!, circuncidar al hijo porque venía muerte en su hogar, porque el tema de la circuncisión era un tema serio, porque implicaba que perteneces al pueblo de Dios o no, tomas la decisión sí o no, sí, entonces circuncida, ¿no? El bautismo es lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿Eres del pueblo de Dios? ¿Eres de la iglesia? Bautízate. No eres del pueblo, no te bautices. La ordenanza es igual de radical para nuestros tiempos. Lo que para ellos era la circuncisión, para nosotros es el bautismo. El bautismo es la iniciación de ser cristiano en la comunidad y que toda la comunidad nos reconozca. Asimismo, la circuncisión era un acto en el que todo el mundo sabía, oh, este niño nació y es judío. ¿Listos? Muy bien. Y la otra apunte que mencionó Wendy, se me olvida en este momento. ¿Cuál fue la otra parte que mencionaste, Wendy? Cuando él asegura antes de subir al sacrificio con su hijo como a los criados, a los empleados, a alguien que estaba ahí abajo, pues con los caballos, me imagino yo, con el burro. Él asegura que... Perfecto, perfecto. Exacto. Que ya vuelve, Ahí cuando estaban ya cuando estaban con los burros, allá abajo, ¿cierto? La historia de la subida a Moria. Algo muy interesante, hermano, lo que acaba de decir Wendy. Hay un versículo, venga a ver si lo logro ubicar rápidamente, que es una locura, hermano. Este es como el versículo insignia por el cual Abraham va a ser el padre de la fe. Más que porque subió con el niño, es por la expresión de este versículo. Ya se los ubico. Ya. Génesis 22, si quieren ir para lo que lo puedan ubicar. Génesis 22. Y el versículo es el 5. Génesis 22, 5. Miren lo que dice. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Efectivamente, hermana Wendy, tenía de sus siervos. Esperad aquí con el asno, y muy bien, tenía un burro, un asno, un asnito, asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. O sea, el sacrificio que iba a hacer Abraham era un acto de adoración. ¿Cómo así? Dentro de 8 días vamos a ver eso. Pero sigue diciendo, y adoraremos y volveremos. Si ustedes leen la Biblia, ahí no está diciendo que volveré. Analicemos esto. Abraham va a ir y va a matar a su hijo. Lo va a sacrificar. La lógica es que él dijera, voy a ir, vamos a ir y voy a volver. Pero Abraham dice, iremos y volveremos. ¿Cómo es posible que él diga en plural? Abraham tenía la fe de que volvería con su hijo. ¿Cómo así? Esa respuesta la encontramos en Hebreos 11, pero eso lo vamos a estudiar dentro de 8 días. Hebreos 11 va de la mano. Entonces, ahí ya que ustedes están leyendo sobre Abraham, en Génesis, porfa, vamos a hacer, los que no han leído, lean. Y los que han leído, vuelvan y lean, porque miren toda la información que estamos sacando de Abraham y todas las enseñanzas. Y ya vi que hoy no vamos a acabar. Vamos a continuar trabajando sobre Abraham. Pueden también ir avanzando sobre Isaac, pero retomen Abraham. Miren que hay muchas cosas de Abraham importantes. Yo quiero que las conozcamos todas, que las veamos todas, y así teniendo un panorama general,
Ya puedo ahí sí hacer un recorrido rápido, historia por historia, y no les va a quedar tan difícil como, uy, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿Sí? Porque son varias enseñanzas y varios temas. Pero lo interesante aquí es que Abraham dice, volveremos. O sea, Abraham no sabía cómo, pero iba a volver con su hijo. Y solo Hebreos 11 nos da la respuesta. Hermana Wendy, veo que levantaste la manito, no sé, ¿quieres aportar algo, hacer alguna pregunta? Adelante. Sí, quería preguntar, pastor, ¿el hijo en el que se cumple esta palabra que estamos hablando es Ismael? La del acto del sacrificio. Sí, el primogénito de Sarai y de Abraham es Ismael. Listo, la respuesta es Isaac. O Isaac sea, es el Ismael, hijo. ok, es Abraham, Isaac y Jacob. Sí, o sea, ellos tres como los... Exactamente, exactamente, es Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, para terminar hoy, voy a leer un solo versículo porque ya son las 8:15 y ya nos quedan los 5 minuticos del cierre. Entonces, voy a invitarlos a leer un versículo que no está ni en Génesis ni en Hebreos. Está en Isaías. Ah, ¿listos? Entonces, vamos a buscar Isaías. Isaías capítulo 51. Vamos a viajar allá a Isaías 51. Uy, pero ¿cómo así? Si estamos hablando de Abraham y Abraham está en Génesis, ¿por qué nos vamos para Isaías? Bueno, vamos a leer este versículo 1 al 2, y con eso voy cerrando hoy. ¿Alguien quiere leerlo? Me gustaría. Dime, Isaías 51, versículo del 1 al 2. Amor, ¿me ayudas a leer ese, por favor? Claro que sí. Dice así la palabra de Dios. Palabras de consuelo para Sión. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hermanos, este versículo tiene tanto poder. Isaías está profetizando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha olvidado de Dios. Y aquí es donde Abraham profetiza hacia el pueblo de Dios. Y por eso les dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscan a Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí buscan a Dios? Espero que tú seas de ese grupo. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mira, ¿sabes qué quiere decir eso? Aquí está hablando del origen de Abraham. Nosotros vemos a Israel como, wow, una supernación, y a Abraham como, wow, un superhombre. Pero Isaías está llevando la reflexión a no pensar en Abraham, sino a pensar de dónde salió Abraham. Y esto habla de las tierras paganas de Ur de los Caldeos. Y lo que está diciendo es, no se olviden de dónde los sacó Dios. Esa es la expresión, esa es la idea, la intención. Acuérdense lo mal que estaban. Ustedes no eran nadie. Pero fue Dios el que los arrancó de esa piedra, los sacó. ¿Sí? Vete de tu tierra y de tu parentela. Eso es lo que es la relación acá. Mirad de la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Cuál es la cantera? ¿Cuál es la piedra? Toda la población de los que vivían en Caldea, en Sinar, en Babilonia. Esos eran los orígenes de Abraham. Él no tuvo un origen de élite. Él venía de una comunidad pagana, idólatra. Y Dios le dice, acuérdense que de allá los arranqué, los saqué de allá. Miren a Abraham, ahora sí, miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz.
porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Hermanos, Dios quiere bendecirnos con la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Dentro de 8 días, jueves 7 de la noche, hallaremos todas estas respuestas. Los invito a que sigan leyendo de Abraham y de Isaac. Empiecen a leer de Abraham y de Isaac, porque no les pude mostrar ni una diapositiva, y tengo 2. Entonces, bueno, les voy a mostrar solamente ahí como para que cerremos con el antojito la imagen de la diapositiva con la que iniciamos. Mi padre, el pastor, habló del padre de la fe. Yo quiero regalarles otra frase muy similar. Es lo mismo, es la misma expresión, y es padres de los fieles. Pero yo la puse en plural. Y vamos a ver dentro de 8 días cómo Sara también fue parte de esa promesa, porque no fue realmente solo Abraham. Lo que pasa es que fue un contexto machista y por eso se piensa solo en él, pero son padres. Y por eso hablé de Isaías 51, porque no dijo solo que miraran a Abraham, sino también a Sara, que os dio a luz. Miren lo interesante, Sara fue la que dio a luz. Ay, hermanos, mucho por aprender. Pero quédense con esta imagen, es una foto representativa de Abraham mirando hacia el cielo. Eso es fe, mirar a Dios. Padre de los fieles, Isaías 51, 1 al 2. ¿Listo, mis hermanos? Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos pronto. Bendiciones. Chao, chao. Amén, muchas gracias, bendiciones. Buenas Bendiciones, noches. te quiero mucho. Chao, Dios los bendiga. Un Visiones, abrazo para todos. visiones para todos. Que lleguen pronto a casa. Chao, Ali. Chao, mi consuegro. Papá.